El pastor del desierto Moisés, una vez príncipe de Egipto, ahora es un pastor en las tierras áridas de Madián. Durante 40 años, ha llevado una vida sencilla, cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Un día, mientras guía a las ovejas, más allá del desierto llega al monte Horeb, conocido como el monte de Dios. Allí ve una zarza en llamas que no se consume. Intrigado, se acerca para observar más de cerca. En ese momento, una voz lo llama desde la zarza. «Moisés, Moisés». Él responde, «Aquí estoy». Dios le ordena que no se acerque más y que se quite las sandalias, pues el lugar donde está es tierra santa. Este encuentro marca el inicio de una transformación profunda en la vida de Moisés, quien, hasta entonces, había vivido en el anonimato del desierto. Dios se presenta a Moisés como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Le revela que ha visto la opresión de Midian, su pueblo en Egipto, y ha escuchado su clamor. Por eso, ha descendido para liberarlos y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde fluye leche y miel. Dios le encomienda a Moisés la misión de ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Ante esta encomienda, Moisés se muestra reticente y pregunta, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le responde, yo estaré contigo. A pesar de esta promesa, Moisés sigue dudando y pregunta qué debe decir si le preguntan quién lo ha enviado. Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esta revelación del nombre de Dios es una declaración de su existencia eterna y su presencia constante. Moisés continúa expresando sus dudas y objeciones. Afirma que no es elocuente y que es torpe de palabra. Dios le asegura que Él es quien da la capacidad de hablar y que estará con su boca, enseñándole lo que debe decir. Aún así, Moisés ruega que envíe a otro. Entonces, la ira de Dios se enciende contra Moisés, pero le ofrece a su hermano Aarón como portavoz. Aarón hablará al pueblo en nombre de Moisés, y Moisés hablará en nombre de Dios. Con esta solución, Dios equipa a Moisés con las herramientas necesarias para cumplir su misión. Este encuentro con la zarza ardiente no solo es una manifestación divina, sino también una lección sobre el liderazgo y la obediencia. La zarza que arde sin consumirse simboliza la presencia de Dios que da vida y energía sin destruir. Moisés, al quitarse las sandalias, muestra su disposición a obedecer y a asumir el papel que Dios le asigna. A pesar de sus dudas y temores, Moisés acepta el llamado y se prepara para liderar la liberación del pueblo hebreo. Este capítulo establece el fundamento de la misión de Moisés y su transformación de pastor a líder. Su encuentro con Dios en la zarza ardiente es un punto de inflexión que lo impulsa a aceptar su propósito y a confiar en la guía divina para enfrentar los desafíos que se avecinan. Las excusas del elegido Moisés se encuentra todavía delante de la zarza ardiente, ese misterio ardiente que no se consume. Sus sandalias están fuera, el suelo es santo, y la voz de Dios aún resuena en sus oídos. La misión ha sido clara: volver a Egipto, enfrentarse al faraón y liberar a los hijos de Israel. Pero dentro de él no hay júbilo, ni entusiasmo, ni siquiera valentía. Lo que hay es miedo, inseguridad, dudas que brotan como un torrente imposible de contener. Moisés, el hombre que una vez fue adoptado por la hija del faraón, ahora se ve a sí mismo como inadecuado, quebrado, torpe, y con voz temblorosa empieza a presentar sus excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, pregunta. No es falsa humildad, es un grito sincero de inferioridad. Moisés no ha olvidado su pasado. Sabe que huyó de Egipto como fugitivo. Sabe que mató a un egipcio. Sabe que hace 40 años que dejó atrás aquella tierra y que ya no es conocido ni reconocido. ¿Cómo podrá él, un simple pastor madianita sin ejército, sin influencias, sin oratoria, presentarse ante el hombre más poderoso del mundo conocido y exigirle que libere a sus esclavos? Dios responde con calma:
pero con autoridad. Yo estaré contigo. Y esa promesa debería ser suficiente, pero para Moisés no lo es, porque su lucha no es solo con Egipto, es consigo mismo. Entonces pregunta, ¿y qué diré si me preguntan quién me envió? No basta con tener una misión, necesita una autoridad. ¿Qué nombre tiene este Dios? ¿Cómo se presenta ante un pueblo que ha vivido siglos en esclavitud, rodeado de ídolos, de dioses con rostros, con templos? Dios responde con una declaración que trasciende todo lo que Moisés conoce. Yo soy el que soy. Es el Dios eterno, autoexistente, el que no necesita ser creado ni explicado. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Pero incluso esta revelación sublime no disuelve las dudas de Moisés. Sigue argumentando. Ellos no me creerán, ni escucharán mi voz. En su mente, ya ve el rechazo, ya siente el desprecio. Y Dios, en lugar de reprocharle, le da señales. Le dice que arroje su vara al suelo, y ésta se convierte en serpiente. Moisés huye de ella, pero Dios le ordena que la tome por la cola, y al hacerlo, la serpiente vuelve, se hacer vara. Luego le ordena que meta su mano en el seno, y al sacarla, está leprosa como la nieve. La vuelve a meter, y está sana otra vez. Por último, le dice que si no cree en estas señales, derrame agua del Nilo sobre la tierra, y se convertirá en sangre. Dios está equipando a Moisés no solo con palabras, sino con demostraciones del poder divino. Pero aún así, Moisés no se siente preparado. Y entonces viene la confesión más dolorosa. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés revela su mayor temor, la palabra. En una cultura donde el liderazgo dependía de la elocuencia, él siente que carece de lo esencial. Tal vez tartamudea, tal vez simplemente se paraliza ante la multitud, tal vez sufre de ansiedad. Sea lo que sea, él cree que no puede hablar, pero Dios con firmeza y ternura responde, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hace al mudo, al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y concluye con una nueva promesa. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés debería rendirse ante esta gracia, pero no lo hace. Su última petición es desesperada. Ah, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, escoge a otro. No me escojas a mí. Aquí ya no hay duda teológica, ni inseguridad técnica. Es rechazo. Moisés está diciendo no. Y entonces, la ira de Dios se enciende. Pero en lugar de retirarle la misión, Dios propone una solución. Aarón, su hermano, puede ser el portavoz. Aarón hablará al pueblo, y Moisés hablará a Aarón. Así se cumplirá el propósito, aunque no como Dios lo planeó originalmente. Aun con las excusas de Moisés, Dios no cambia de planes. Él escoge lo débil, lo temeroso, lo incapaz, para mostrar su gloria. Moisés acepta, finalmente. No porque se haya vuelto valiente de repente, sino porque ha sido convencido por un Dios que no cede ante la inseguridad humana, y con su vara en la mano, símbolo del poder de Dios, vuelve a casa. Le cuenta a Jetro, su suegro, que debe regresar a Egipto, y Jetro lo bendice. Ve en paz. Dios le dice que todos los que buscaban matarlo han muerto. No hay más excusas. Es el momento. Moisés pone a su esposa y a sus hijos sobre un asno, toma su vara, y emprende el camino de regreso. En su corazón, el miedo sigue ahí, pero ha aprendido algo esencial. No se trata de él, sino del Dios que lo envió. Este capítulo muestra la resistencia interior de Moisés, la lucha profunda entre el llamado divino y la inseguridad personal. Es un retrato honesto de la humanidad, del líder, un espejo para todos aquellos que alguna vez sintieron que no eran suficientes para lo que Dios les pedía. Moisés no fue escogido por su capacidad,
sino por la voluntad soberana de Dios. Cada excusa fue respondida con gracia, con poder y con paciencia. La zarza ardía, y Moisés también empezó a arder, lentamente, con una llama que no lo consumía, pero lo transformaba. No se trataba de confiar en sí mismo, sino de caminar confiando en aquel que lo llamaba por su nombre. El regreso al lugar del dolor. Moisés emprendió el camino de regreso a Egipto, con pasos inseguros, pero con el mandato divino firme en su corazón. No se trataba solo de un viaje físico, sino de una travesía emocional hacia el lugar que había dejado atrás décadas antes, marcado por el miedo, la culpa y el exilio. Cada kilómetro recorrido lo acercaba no solo al faraón, sino también a su pasado no resuelto. Llevaba consigo a Séfora, su esposa, y a sus hijos, en un burro. Tenía en la mano la vara de Dios, símbolo visible de una autoridad que aún no sentía plenamente suya. Sabía que su tarea era monumental, pero todavía no podía comprender cuán profundamente ese retorno lo transformaría. Mientras avanzaba, Dios le habló nuevamente, reafirmando que aquellos que buscaban su muerte ya habían muerto. No era un dato menor. Era una señal de que su regreso no sería interrumpido por venganzas antiguas. Aún así, el miedo persistía. Moisés se había apartado de la vida pública hacía 40 años. ¿Lo recordarían? ¿Sería aceptado? Contínuase, ¿qué rostro debía presentarse? ¿El de un fugitivo? ¿El de un pastor? ¿El de un mensajero de Dios? Estas preguntas lo asaltaban sin descanso. Un episodio en el camino lo enfrentó directamente con la seriedad de su misión. En una parada nocturna, el Señor se le presentó con intención de matarlo. Este momento abrupto y desconcertante tiene una raíz clara. Moisés no había circuncidado a su hijo, incumpliendo una señal esencial del pacto con Dios. Séfora, al comprender la gravedad del momento, tomó una piedra afilada, circuncidó al niño, y tocó con el prepucio los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente tú me eres un esposo de sangre». Esta acción salvó la vida de Moisés y demostró que no podía liderar un pacto del cual no participaba plenamente. La obediencia debía ser completa, incluso en los detalles que Moisés quizás consideraba secundarios. No habría espacio para medias entregas. Al llegar a Egipto, Moisés se encontró con Aarón, su hermano, en el monte de Dios, tal como Dios lo había dicho. El reencuentro fue emotivo, pero también cargado de urgencia. Moisés le contó todo lo que Jehová le había dicho y mostró las señales que había recibido. Juntos, se dirigieron a los ancianos de Israel. Por primera vez en décadas Moisés habló ante su pueblo. Mostró la vara que se convertía en serpiente, la mano que se volvía leprosa y volvía a sanar, y el agua que se transformaba en sangre. Los ancianos creyeron. Cuando oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Este momento fue un bálsamo para Moisés. Por primera vez la aceptación no estaba basada en su habilidad ni en su historia personal, sino en la evidencia del poder de Dios. Pero este breve momento de aprobación fue solo un preludio a la verdadera batalla. Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron con valentía: «Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto». El faraón, imperturbable, respondió: «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Con esta declaración, el conflicto quedó establecido. El faraón no solo se rehusaba, sino que despreciaba la autoridad divina. Moisés, que había temido tanto este encuentro, se encontró ante una negación absoluta. Lo que siguió fue una represalia. El faraón ordenó que no se les diera más paja a los israelitas para hacer ladrillos, pero que se les exigiera la misma cantidad diaria. La opresión se intensificó, y los capataces israelitas fueron azotados. El pueblo, en lugar de respaldar a Moisés, lo confrontó. Le dijeron: «Jehová os mire y juzgue, pues nos habéis hecho abominables ante Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten».
Las palabras fueron cuchillos para Moisés, quien había dado el paso con temor y obediencia, solo para encontrarse con más dolor. Clamó al Señor diciendo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado en absoluto a tu pueblo. Esta oración revela el corazón herido de un líder en formación, que empieza a entender que obedecer no siempre trae resultados inmediatos, y que el propósito divino a veces avanza en medio del caos. Dios respondió reafirmando su promesa. Ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Le recordó el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Le prometió que liberaría al pueblo con brazo extendido y con grandes juicios. Le aseguró que tomaría a Israel como su pueblo y que él sería su Dios. Esta respuesta no trajo alivio inmediato, pero dio perspectiva. La misión era más grande que las emociones de Moisés, más profunda que su comprensión actual. Era un plan que requería fe en desarrollo, no certezas absolutas. Moisés habló nuevamente al pueblo, pero ellos no escucharon, debido a la congoja de espíritu y la dura servidumbre. El rechazo persistía. Dios le ordenó que regresara al faraón, pero Moisés replicó, He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón, siendo yo torpe de labios? La inseguridad regresó, pero ya no determinaba sus pasos. La obediencia empezó a abrirse camino a pesar del miedo. Este capítulo marca el tránsito entre el llamado divino y la oposición real. Moisés ya no está en la zarza ardiente, sino en la caldera del rechazo, la confusión y la culpa colectiva. Ha aprendido que obedecer no garantiza aplausos inmediatos, que ser portavoz de Dios no significa ser comprendido, y que la fidelidad será probada no solo ante faraones, sino también ante su propio pueblo. Cada paso en Egipto será una prueba de carácter, una oportunidad de aprender a liderar sin certezas humanas. Moisés no ha sido transformado por completo aún, pero ha dejado atrás el desierto interior de la evasión. Está empezando a caminar, en su propósito aún tambaleante pero decidido. Porque el Dios que lo llamó no retrocede, y el hombre que dijo, no soy capaz, está siendo convertido, lentamente, en un libertador. La confrontación del poder Moisés se encuentra en el centro de un conflicto que trasciende su comprensión humana. Ya no se trata solo de libertar a un pueblo o desafiar a un rey. Es un choque de voluntades entre el Dios verdadero y un sistema opresivo que se ha levantado como si fuera eterno. El faraón, considerado un Dios viviente por los egipcios, ha despreciado abiertamente a Jehová, diciendo que no lo conoce. En esta tierra de ídolos, donde cada aspecto de la naturaleza es adorado como divino, Jehová viene a presentarse como el único Dios verdadero. Y Moisés, a pesar de su miedo y torpeza, es el instrumento que Dios ha escogido para llevar este mensaje al centro del poder humano. Dios comienza a ejecutar sus juicios. Le ordena a Moisés y a Aarón que vayan una vez más ante el faraón. Aarón lanza la vara delante de él, y ésta se convierte en una serpiente. El faraón llama a sus magos, quienes, mediante encantamientos, hacen lo mismo. Pero la serpiente de Aarón devora a las de ellos. Este signo claro de supremacía divina no ablanda el corazón del faraón, al contrario, lo endurece. Aquí inicia una dinámica que se repetirá muchas veces. Señales poderosas seguidas de negación obstinada. El faraón no está simplemente desinformado. Está rebelado activamente contra Dios. Dios ordena la primera plaga. Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Aarón, por mandato de Moisés, extiende su vara, y el río, símbolo de la vida de Egipto, se transforma en sangre. Los peces mueren, el agua apesta, y los egipcios no pueden beber. Sin embargo, los hechiceros del faraón logran replicar el fenómeno, y el corazón del faraón sigue endurecido. Durante 7 días, el Nilo permanece convertido en sangre, y Egipto,
comienza a sentir la consecuencia de desafiar al Dios de Israel. Luego, viene la plaga de ranas. Inundan palacios, casas, calles. El faraón ruega a Moisés que ore a Jehová para que las quite. Moisés ora, y las ranas mueren, pero al ver el alivio, el faraón vuelve a endurecer su corazón. Dios envía entonces piojos y esta vez los hechiceros no pueden imitar la señal. Reconocen que esto es el dedo de Dios, pero el faraón no escucha. A pesar de las evidencias, su orgullo permanece intacto. Dios hace una distinción. A partir de la cuarta plaga, la de las moscas, el pueblo de Israel no será afectado. Habrá moscas en todo Egipto, menos en Gosén, donde habitan los hijos de Israel. Es la primera señal clara de protección divina selectiva. El faraón ofrece un compromiso, que los israelitas sacrifiquen en Egipto, pero Moisés rechaza esa concesión. Cuando las moscas desaparecen, el faraón vuelve a endurecer su corazón. La secuencia se repite: juicio, súplica, alivio, endurecimiento. La quinta plaga afecta el ganado egipcio, pero ninguno de los animales de los israelitas muere. Luego viene la sexta. Úlceras en hombres y animales. Hasta los magos son heridos, y no pueden mantenerse de pie ante Moisés. A pesar de esto, el faraón no cede. Entonces Dios le dice a Moisés que anuncie la séptima plaga, granizo. Esta plaga es precedida por una advertencia directa. Moisés declara que Dios pudo haber destruido a Egipto por completo, pero ha escogido mostrar su poder y proclamar su nombre en toda la tierra. El granizo cae con fuego mezclado, destruyendo cultivos, animales y personas. Solo en la tierra de Gosén no cae nada. El faraón por primera vez admite su culpa. He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Pide a Moisés que ore. Moisés ora, y el granizo cesa. Pero nuevamente, al ver el alivio, el faraón endurece su corazón. Esta constante negación revela no solo obstinación, sino la profundidad de la resistencia espiritual contra Dios. El faraón no está simplemente ignorando las señales, está librando una guerra espiritual que no puede ganar. Dios le dice a Moisés que ha endurecido el corazón del faraón para mostrar sus señales entre ellos. Le está enseñando a Israel que Él es su Dios y que su poder es superior al de cualquier rey o deidad de Egipto. Viene entonces la octava plaga. Langostas. Arrasan con lo que el granizo no destruyó. Egipto está al borde del colapso. Los siervos del faraón le ruegan que deje ir al pueblo. El faraón accede parcialmente, pero solo quiere dejar ir a los hombres. Moisés rechaza ese trato. Las langostas vienen, devastan todo, y el faraón, nuevamente, ruega por perdón. Pero, al cesar la plaga, su corazón vuelve a endurecerse. La novena plaga es la oscuridad. Durante 3 días, Egipto queda sumido en tinieblas tan densas que no pueden verse unos a otros. Solo en las casas de los israelitas hay luz. El faraón, ahora, debilitado, dice que pueden irse pero deben dejar el ganado. Moisés se niega. El faraón se enfurece y le dice: «Apártate de mí. No veas más mi rostro, porque el día que veas mi rostro, morirás». Moisés responde: «Bien has dicho. No veré más tu rostro». Este es el clímax de la confrontación. Moisés ya no es el hombre temeroso del monte Horeb. Está firme, seguro de su autoridad. Ha sido formado en el crisol del rechazo, la obediencia y la confrontación directa con el poder. Este capítulo representa la progresiva manifestación del poder de Dios sobre una nación y sobre su siervo. Cada plaga no es solo juicio, sino también formación. Moisés, al ver el endurecimiento del faraón, ha aprendido a confiar no en los resultados visibles, sino en la fidelidad del Dios que lo llamó. Su voz, antes temblorosa, ahora resuena con autoridad. Su presencia ante el faraón ya no es la de un intruso, sino la de un embajador divino. Y mientras Egipto tiembla bajo el peso de sus decisiones, Israel empieza a ver que el Dios de sus padres no los ha olvidado. Moisés,
Ha cambiado, ya no pide ser reemplazado, ya no habla de su torpeza. Ahora se presenta sin miedo, con la vara en la mano y las palabras justas en la boca. Ha comprendido que no se trata de él, sino del propósito eterno de Dios. La confrontación con el faraón ha revelado la verdadera batalla. No es entre dos hombres, sino entre la verdad divina y la soberbia humana. Y aunque el faraón aún resiste, la liberación está cerca. El libertador está listo. La historia está a punto de cambiar para siempre. La última noche en Egipto, el ambiente en Egipto se volvía más denso con cada amanecer. Las 9 plagas habían dejado el país quebrado, su economía destruida, su pueblo asustado, sus dioses humillados. Aún así, el faraón no cedía. Las tinieblas de la última plaga anterior no eran solo físicas, sino espirituales. El corazón del faraón, endurecido por su soberbia y su resistencia al verdadero Dios, se mantenía inflexible. Pero mientras Egipto se tambaleaba, Moisés estaba más firme que nunca. No porque se sintiera poderoso, sino porque había aprendido a depender de aquel que lo había llamado. Su identidad ya no estaba en su debilidad, sino en su obediencia. Fue entonces cuando Dios reveló el juicio final. Una última plaga caería sobre Egipto, más devastadora que todas las anteriores: la muerte de todos los primogénitos. Desde 1900, el heredero del trono hasta el hijo del más humilde siervo, incluyendo incluso a los primogénitos del ganado. Esta plaga no tendría réplica por parte de los hechiceros, ni sería seguida de negociación. Sería definitiva. Sería el quiebre del poder egipcio, y la señal de que la mano de Jehová no tenía comparación. Dios le dijo a Moisés que después de esta, el faraón no solo los dejaría ir, sino que los echaría. Pero antes de que esta plaga cayera, Dios estableció una orden que marcaría la identidad del pueblo de Israel por generaciones: la Pascua. Este evento no era solo un rito, era una proclamación de redención, una separación clara entre el juicio y la misericordia. Cada familia israelita debía tomar un cordero sin defecto, de 1 año de edad, y guardarlo hasta el día 14 del mes. Luego, al atardecer, debían sacrificarlo y aplicar su sangre en los dinteles y en los postes de sus puertas. Esa noche, comerían la carne asada del cordero con panes sin levadura y hierbas amargas, ceñidos y listos para partir. Cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, vería la sangre y no entraría en esas casas. Pasaré de largo. Eso significaba Pascua. La instrucción era clara y su cumplimiento riguroso. Este no era un momento para distracciones ni para improvisaciones. La sangre sería el límite entre la vida y la muerte. Aquellos que obedecieran vivirían. Aquellos que ignoraran la advertencia sufrirían la pérdida más amarga. Esta no era solo una cuestión de supervivencia, era una lección profunda de fe, dependencia y cobertura. Dios no les estaba pidiendo poder, sino obediencia. Moisés transmitió cada detalle con precisión, y el pueblo, que ya había visto el inminente poder de Dios manifestado, obedeció sin cuestionamientos. Aquella noche, una tensión silenciosa recorrió todo Egipto. Las casas de los hebreos estaban cerradas, sus familias reunidas, los panes sin levadura preparados, los cinturones apretados, las sandalias puestas. Era una cena que no celebraba la abundancia, sino la libertad que estaba por venir. No era una despedida, sino un anuncio. Moisés comía con su familia, pero su mente estaba también con todo su pueblo. Sabía que esa noche marcaría el final de una era, pero también el inicio de una travesía llena de desafíos. No sabía cuánto tiempo durarían en el desierto, ni cómo reaccionarían frente a la libertad, pero sabía que el Dios que los sacaba era capaz de sostenerlos. A la medianoche el juicio cayó. El ángel del Señor pasó por la tierra de Egipto, y en cada casa sin la señal del cordero, murió el primogénito. El llanto se elevó en todo el país. Desde el palacio real hasta las casas de los siervos, no hubo familia sin luto. El sonido era incontenible, profundo, inédito.
Nunca antes Egipto había llorado de esa manera, y mientras las ciudades egipcias se llenaban de clamor, las casas hebreas estaban en silencio, protegidas por la sangre. Fue una noche de contraste, muerte y vida, juicio y misericordia, esclavitud y libertad. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón en plena noche, ya no con autoridad, ya no con amenazas, sino con urgencia y rendición. Les dijo: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí». Era un reconocimiento implícito de que el poder del Dios de Israel era real, superior e irresistible. Era el final de su resistencia. Los egipcios urgieron al pueblo a salir rápidamente. Tenían miedo de morir todos. Les dieron oro, plata, vestidos. Dios hizo que el pueblo hallara gracia delante de los egipcios, y así salieron no como esclavos fugitivos, sino como una nación que despojaba a sus opresores. Era un acto de justicia, un cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham siglos atrás. Esa misma noche el pueblo de Israel partió. Se calculan más de 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. También salió con ellos una multitud mixta, posiblemente egipcios que habían creído en Jehová, y gran cantidad de ganado. Era un éxodo masivo. No era simplemente una migración. Era el nacimiento de una nación libre. Moisés caminaba entre ellos, ya no como un hombre dudoso, sino como el líder que había aceptado el peso de su llamado. Dios mandó que se guardara ese día como una memoria perpetua. Cada año los hijos de Israel debían celebrar la Pascua como señal de que fueron liberados, no por su fuerza, sino por la mano poderosa de Dios. El pan sin levadura, la sangre del cordero, la cena apresurada, todo formaba parte de una memoria viva. Porque quien olvida su liberación, se expone a regresar a la esclavitud. Moisés, en medio del pueblo, no celebraba una victoria personal. Él sabía que la travesía apenas comenzaba. No habían llegado a la tierra prometida. Solo habían salido de Egipto. Pero esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre un campamento de personas libres por primera vez en siglos, Moisés comprendía que el propósito de Dios siempre supera nuestras inseguridades. Lo que comenzó con una zarza ardiente ahora se desplegaba ante él como una misión gloriosa: llevar al pueblo a la libertad, no solo física sino espiritual. Esa noche, Moisés no necesitó otra señal. No hubo voz desde el monte, ni milagro en su vara. Bastaba con ver el rostro de los niños que partían, las lágrimas de los ancianos que creían que morirían en Egipto, la esperanza que se encendía en corazones acostumbrados al yugo. Porque Dios no solo estaba libertando a un pueblo, estaba formando una identidad, y Moisés, el hombre que había dicho «yo no puedo», ahora era el líder de una nación en marcha. Aquel encuentro en el desierto lo había transformado, no porque eliminó sus temores, sino porque los superó con fe. La última noche en Egipto fue la primera noche de un nuevo pueblo. Y Moisés caminaba al frente, no por mérito propio, sino porque Dios lo había escogido, y él finalmente había dicho sí. El desierto de la obediencia. La salida de Egipto no fue el fin de la historia, sino el inicio del proceso más profundo, la transformación de un pueblo esclavizado en una nación consagrada. Moisés, que hasta hace poco temía hablar, ahora dirigía a una multitud que caminaba por fe, sin conocer el camino, guiado solamente por una promesa y una columna de nube y fuego. El desierto se convirtió en el aula de la obediencia. Era allí donde Dios quería hablar con su pueblo, donde lo haría depender de él en todo. Moisés entendía esto. Cada paso fuera de Egipto era un paso hacia la libertad, pero también hacia el encuentro con un Dios que no los había sacado solo para hacerlos libres, sino para hacerlos suyos. Los primeros días estuvieron marcados por la urgencia de escapar,
Pero Dios no los llevó por el camino más corto hacia Canaán, no los condujo por la tierra de los filisteos, aunque era una ruta directa. Sabía que si el pueblo veía la guerra tan pronto, querrían regresar a Egipto. Los llevó por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Moisés no cuestionó esa decisión. Aprendió después de tantos diálogos con Dios, que el camino de Dios no siempre es lógico, pero siempre es perfecto. Israel marchaba en formación, guiados día y noche por la presencia divina. Durante el día, una columna de nube los cubría. Por la noche, una columna de fuego les daba luz. Dios no los liberó y luego los abandonó. Estaba con ellos en cada paso. Pero el faraón, al ver que el pueblo se alejaba, cambió de opinión una vez más. Lamentó haberlos dejado ir. Preparó su ejército, sus carros, sus capitanes, y salió en persecución. Era el último intento del poder humano de someter lo que Dios ya había liberado. El pueblo de Israel, al ver el ejército acercándose, temió. Se quejaron con Moisés diciendo que era mejor haber muerto en Egipto que morir en el desierto. El temor los hizo olvidar las señales, los milagros, las promesas. Moisés, sin embargo, respondió con firmeza: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Fue entonces cuando Dios le dijo a Moisés que alzara su vara y extendiera su mano sobre el mar. El mar se abrió en dos, y las aguas se dividieron formando un muro a cada lado. Israel cruzó en seco. La escena, impresionante por sí misma, era más que un milagro. Era un acto de juicio contra Egipto y de protección para Israel. Los egipcios lo siguieron en medio del mar, pero Dios intervino. Quitó las ruedas de sus carros, los confundió, y al amanecer, ordenó a Moisés que extendiera nuevamente su mano. Las aguas volvieron a su lugar, y todo el ejército del faraón pereció. El pueblo vio los cuerpos de los egipcios en la orilla del mar, y temió a Jehová, y creyó en él y en Moisés su siervo. Ese día marcó un antes y un después. Israel cantó a Dios por primera vez como pueblo libre. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y dirigió a las mujeres en danzas de alabanza. Moisés compuso un cántico que celebraba la grandeza de Dios, su poder para salvar, y su fidelidad a sus promesas. Fue un momento de euforia espiritual, pero también el inicio de un largo proceso. La fe nacía en medio del asombro, pero debía madurar en la rutina del desierto. Dios había vencido por ellos, pero ahora quería enseñarles a vivir con Él. Muy pronto, la necesidad tocó la puerta. No había agua. Caminaron 3 días por el desierto de Shur y encontraron agua en Mará, pero era amarga. El pueblo murmuró, y Moisés clamó a Dios. Él le mostró un árbol que, al echarlo al agua, la volvió dulce. Allí Dios estableció un estatuto. Si obedecían, no sufrirían las enfermedades de Egipto, porque Él era su sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Dios mostraba que podía suplirles, pero también que el desierto sería una escuela de fe y dependencia. El hambre fue el siguiente desafío. El pueblo volvió a murmurar. Recordaban las ollas de carne en Egipto y se quejaban. Dios no los reprendió con juicio, sino que envió maná del cielo. Cada mañana caía como escarcha sobre el campamento, y el pueblo debía recoger solo lo necesario para el día. Si guardaban más de lo indicado, se dañaba. Solo el 6º día debían recoger doble porción, ya que el 7º era día de reposo. El maná no era solo alimento, era una lección diaria. Debían confiar en que Dios supliría cada día. Moisés, paciente pero firme, les enseñaba con su ejemplo que la libertad también requería disciplina espiritual. El agua volvió a faltar en Refidim, y el pueblo volvió a contender. Moisés clamó a Dios, temiendo que lo apedrearan. Dios le ordenó golpear la roca con su vara, y brotó agua en abundancia.
Esa roca, símbolo de Cristo, fue herida una vez para saciar la sed del pueblo. Moisés entendía que todo en el desierto apuntaba a realidades más grandes. Dios no solo quería que llegaran a Canaán, sino que lo conocieran en el camino. Las necesidades no eran obstáculos, sino oportunidades para revelar su carácter. En ese mismo lugar, Amalek vino a pelear contra Israel. Por primera vez, el pueblo enfrentaba una guerra. Moisés ordenó a Josué que escogiera hombres y saliera a combatir. Mientras Josué peleaba, Moisés subía al monte con Aarón y Hur. Cada vez que Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, Amalek ganaba. Aarón y Hur sostuvieron sus brazos hasta la puesta del sol, y así, Josué venció. La victoria no vino por estrategia, sino por dependencia. Fue una lección para todos. Mientras Moisés oraba, Dios daba la victoria. El desierto se convertía, una vez más, en el escenario de formación para un pueblo llamado a confiar. Moisés también aprendía a delegar. Su suegro Jetro lo visitó y vio que él solo juzgaba todos los asuntos del pueblo. Le aconsejó establecer líderes sobre miles, cientos, cincuentenas y decenas. Moisés aceptó el consejo, entendiendo que liderar no es hacerlo todo, sino capacitar a otros. El llamado que comenzó con temor ante una zarza ardiente, ahora lo llevaba a formar estructuras para una nación. No era más un pastor solitario en el desierto. Era el líder de una multitud que se dirigía al monte de Dios. Finalmente, llegaron al Sinaí. Allí, Dios llamaría a Moisés una vez más, no para enviarle a Egipto, sino para entregarle su ley. Lo que comenzó como una misión para liberar esclavos, se convertía ahora en un pacto entre Dios y su pueblo. Moisés subiría al monte, como antes, pero esta vez con un pueblo a sus pies, esperando escuchar al Dios que los había sacado con mano poderosa. La zarza ardiente fue el inicio, el mar fue el umbral, el desierto, la escuela. Ahora, el Sinaí sería el altar donde Dios hablaría directamente a su pueblo. Y Moisés, que un día dudó de su voz, ahora sería el canal de la voz de Dios para una nación entera. Así termina la primera etapa del llamado de Moisés, una etapa marcada por temores, resistencia, señales y obediencia. Lo que al principio parecía imposible se volvió inevitable, porque cuando Dios llama, no busca a los capaces, sino que capacita a los que llama. Moisés no fue grande por su habilidad, sino por su disposición. Y su historia nos recuerda que cada encuentro con Dios tiene un propósito mayor. La zarza ardiente no fue solo un momento místico, fue el inicio de una vida vivida en obediencia radical. Una vida que cambió la historia de un pueblo, porque un hombre decidió decir sí, aunque al principio solo supo decir no puedo.